los asistentes a este ciclo de actualización propuesto por el Departamento de Psicología Clínica. Estamos honrados y honradas de estar aquí en este momento, y esta actividad se inserta en el marco del 300 aniversario de la Universidad Central de Venezuela, que se cumple en este año. Para nosotros es un honor y un placer nuevamente tenerlos aquí, y vamos a contextualizar antes que nada por qué estamos proponiendo un ciclo de actualización que tenga que ver con las actividades a distancia. En primer momento nos encontramos de frente con lo que sería un proceso de cambio paradigmático, no solo a nivel de lo que es el mundo en general, sino de las disciplinas en particular, y la psicología no escapa a ese cambio de paradigma. No dejan de ser nociones cada vez más comunes: el concepto de transhumano, el concepto de robots asistenciales, el concepto de aplicaciones orientadas al manejo emocional, y todos estos elementos tecnológicos que sin duda alguna mueven a que la psicología también mueva su paradigma de enseñanza y su paradigma de aprendizaje. Hay varias noticias de la última semana que sin duda alguna nos ponen en perspectiva de hasta dónde llega este cambio de paradigma. Por ejemplo, Nicholas Carr, cuando dice que nos estamos volviendo menos inteligentes con el uso de la tecnología, cuando la RAE incluye el término covidiota como parte de lo que es la nueva nomenclatura en el idioma castellano, cuando aparece el concepto de burnout como parte del abordaje de las problemáticas, cuando aparece la fatiga por el uso de las plataformas, todo lo que son las tecnologías de comunicación, cuando se nos dice que tenemos riesgo de tener demencia si no dormimos el número de horas adecuado, sobre todo para las personas mayores de 50 años, cuando se caracterizan las conductas alimentarias desordenadas en todos los grupos etarios de la escala evolutiva por la pandemia del COVID, cuando se incrementa la tasa de suicidio, sobre todo en jóvenes, cuando hay una disminución estructural en las áreas asociativas cerebrales del lenguaje y social, ya descrita por la Universidad de Cambridge a principios de este siglo, cuando se señalaba que el uso de las tecnologías atrofiaba el lenguaje, sobre todo en los niños, cada vez tardan más en hablar y las conductas sociales están francamente comprometidas, y cuando en los últimos avances de la física cuántica, lo que tenemos es que el concepto de realidad objetiva está francamente cuestionado. Con todo este contexto, es inevitable que la psicología también se mueva, y se mueva paradigmáticamente. De allí surge la iniciativa de esta propuesta de cursos y talleres de actualización por parte del Departamento de Psicología Clínica. Antes de continuar, quisiera hacer un agradecimiento muy especial a los estudiantes de octavo semestre que participan en el grupo de logística: Dubrasca Ramos, Estefanía García, Mariana Márquez, Noelia Peñalosa y Taniuska Tobar. Un saludo y un reconocimiento muy especial a las cursantes del sexto semestre, María Díaz y Oriana González, que participan con nosotros en el programa de psicólogos voluntarios en el diseño de las infografías. Muy especialmente a los profesores del departamento, toda una nueva generación de docentes, y particularmente a la profesora Esther Alzualde, actual jefe del departamento. A la Federación de Psicólogos por todo el apoyo. Este es un programa de hecho de la Federación de Psicólogos, muy especialmente a su presidente, el profesor licenciado Juan Carlos Canga, y muy particularmente a todos ustedes que de diferentes lugares nos acompañan en este momento. Voy a proceder a presentar a quienes somos las expositoras que estamos en esta actividad. Está Susan Martínez. Susan es profesora del Departamento de Psicología Clínica y es coordinadora del programa de psicólogos voluntarios de la Federación de Psicólogos. Está la profesora Valentina Acuña, quien es profesora del Departamento de Psicología Clínica, coordinadora de la Comisión de Ética 4.0 de la Federación de Psicólogos de Venezuela, y es participante en el Plan Nacional de Primeros Auxilios Psicológicos. Este es otro proyecto de la Federación en conjunto con 5 universidades, que tiene como objetivo fundamental entrenar a la comunidad y a la colectividad en primeros auxilios psicológicos. Y quien les habla, Purificación Prieto, profesora del Departamento de Psicología Clínica y miembro del programa de psicólogos voluntarios. Les voy a caracterizar el programa de psicólogos voluntarios en este momento. Disculpen un segundo, por favor. En la parte baja de la presentación tienen nuestro correo de contacto.
Cualquier duda, cualquier comentario que no pueda ser compartido o que no consideren pertinente compartir en este espacio de la conferencia, con todo gusto nos pueden escribir al correo que aparece allí reseñado. Ahora sí, voy a caracterizar el programa de psicólogos voluntarios. El programa de psicólogos voluntarios fue una propuesta de la Federación de Psicólogos que se generó en marzo del año pasado. Ese es un programa que aglutinó psicólogos graduados y que tenía como objetivo fundamental proporcionar los primeros auxilios psicológicos a personas que los solicitaran. Ese es un programa a nivel nacional, coordinado entre Federación y Colegios de Psicólogos. Están psicólogos que se distribuyen a lo largo de todo el territorio nacional. Se ofrece atención gratuita, acompañamiento, no solo por el efecto del COVID, sino de la pandemia, que como sabemos la pandemia y el confinamiento generaron elementos de alto nivel de ansiedad en todas las poblaciones, particularmente en nuestro país, que presenta además unas características en este momento de escasez de recursos, compromiso de servicios básicos que sin duda alguna potencian este impacto. Los primeros auxilios psicológicos son considerados una propuesta de intervención que se debe dar, tal como se indica allí, en las primeras 72 horas. Es un programa propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Si transcurridas las primeras 72 horas continúa la situación crítica o el evento crítico, nosotros proponemos un segundo módulo de trabajo, que es el que está contextualizado en el segundo taller de este ciclo, que es la atención psicológica en contexto de emergencia. Y si aún persiste la situación del impacto del evento crítico, proponemos la terapia de objetivos limitados. La secuencialidad de los módulos tiene que ver con la prevalencia del evento crítico un tiempo superior a las 72 horas, que es lo que caracteriza el programa de psicólogos voluntarios, y los primeros auxilios psicológicos. En un primer momento, los primeros auxilios psicológicos pueden ser aplicados no solo por psicólogos, sino por paraprofesionales o personas que no tengan formación como psicólogos, psiquiatras o especialistas en la salud mental. El segundo módulo de atención psicológica en emergencia y la terapia de objetivos limitados está circunscrita a la participación de profesionales de la salud. Ahí no podemos dejarlo en manos de paraprofesionales. Como respuesta al evento crítico se entiende, y vamos a empezar a definir algunos términos que pueden ser de relevancia para la caracterización de los primeros auxilios psicológicos, es el impacto que puede generar una crisis en un individuo. Yo quisiera hacer una salvedad. La propuesta que estamos presentando se circunscribe exclusivamente a los primeros auxilios psicológicos en la modalidad a distancia. Hay una formación básica que está propuesta en primeros auxilios psicológicos a nivel general que ofrecemos en el marco del programa de psicólogos voluntarios. Las personas que estén interesadas en entrenarse en primeros auxilios psicológicos en general y adquirir mayor conocimiento y destrezas en el área, por favor nos escriben y con todo gusto nosotros podemos gerenciar un módulo de primeros auxilios psicológicos como entrenamiento en general. Sin embargo, quiero hacer la salvedad, lo que vamos a presentar el día de hoy son únicamente los primeros auxilios psicológicos a distancia. El evento crítico son todos los elementos comportamentales que afectan directamente al individuo en sus tres niveles: fisiológico, cognitivo y el comportamiento propiamente dicho. Los eventos críticos son consecuencia de una crisis caracterizada por una situación abrupta, intempestiva, que rompe todo el esquema de respuesta ordinaria del individuo y lo deja solo funcionando con elementos muy primitivos, donde la ansiedad es la respuesta más relevante y la respuesta focal. La persona que es víctima de una crisis por una situación de emergencia, las emergencias se pueden caracterizar como emergencias individuales o emergencias masivas, productos de catástrofes o de desastres. Las personas que presentan el impacto de esta situación de emergencia generan lo que nosotros vamos a seguir denominando evento crítico. Y la situación de crisis está caracterizada preponderantemente por una desorganización en lo que es la capacidad de respuesta del individuo.
Ahora bien, en este marco de ideas, las personas que viven la crisis pueden ser bien víctimas directas o víctimas indirectas o secundarias. Puede que la crisis esté sucediéndole a una persona que está cerca de nosotros y a nosotros no, pero el impacto es tal que nosotros pasamos a ser víctimas secundarias. Ejemplos de situaciones consideradas como detonantes de eventos críticos son no solo los desastres naturales, como señalé, y las catástrofes, sino situaciones de la vida cotidiana, donde pueden estar los accidentes, las situaciones de violencia, el suicidio propiamente dicho, el homicidio, la violencia con todas las variantes en todos los grupos, todas son elementos. Basta que la persona nos señale que se encuentra en un estado de emergencia y de desorganización para que nosotros consideremos que eso es un evento crítico. Sobre la base de este contexto, nosotros vamos entonces a detallar en este momento cuáles serían las características de los primeros auxilios psicológicos a distancia, que es el objetivo fundamental de esta presentación. Continúa con ustedes la profesora Susan Martínez. Buenos días a todos. Tal cual como la profesora Purificación nos estaba comentando, el módulo del día de hoy va a estar centrado en los primeros auxilios psicológicos a distancia. No obstante, es importante que nosotros conozcamos las diferentes modalidades de atención que tenemos. Una modalidad de atención que nosotros veníamos practicando, incluso en las prácticas clínicas que teníamos a nivel de estudio universitario, era una atención psicológica presencial, donde no solo era importante la parte verbal, todos estos componentes verbales, sino también estos componentes paraverbales que nos daban esa capacidad de poder comprender en un contexto mucho más amplio qué era lo que estaba sucediendo. Y a fin de ello, estábamos en un encuentro físico con esta persona y podíamos aplicar diferentes tipos de estrategias o técnicas que nos podían ayudar a poder discernir cuál tipo de atención teníamos que aplicar. Ahora, con todo este tiempo que ha venido surgiendo de lo de la pandemia y que cada vez se va haciendo como más complejo el estar con otras, hacer contacto con otros, pues surge la atención telepsicológica. Esta atención no es nueva, como les estaba comentando, es algo que ha venido demandando el medio y que se ha ido ampliando cada vez más, pero que con el uso de las nuevas tecnologías y además que nos insertamos en este contexto de la pandemia, pues se hace cada vez más necesario hacer uso de este tipo de atención. En este tipo de atención empleamos las tecnologías de información y comunicación, incluimos todos los dispositivos como teléfonos, computadoras, tablets, y hay algo muy importante que es que perdemos de vista esto lenguaje no verbal debido a que esta comunicación puede darse de forma sincrónica, que es tal cual como la estamos teniendo nosotros en este momento, donde podemos comunicarnos directamente con la persona viéndole en tiempo real. Eso lo podemos hacer a través de videoconferencias, de llamadas telefónicas, de sí, conexiones así como la que estamos haciendo el día de hoy, pero también tenemos una conexión asincrónica que responde a cuando nos ponemos en contacto con las personas por email, por mensajería, o incluso hay muchos pacientes que dicen en este momento no puedo atender la videoconferencia, sino que podemos hablar por mensaje. Entonces, esa sería un tipo de atención telepsicológica, pero asincrónica. Entonces, es importante que nosotros distingamos estas dos modalidades, porque en una tenemos unos componentes y unas capacidades que tenemos que ir, unas competencias que tenemos que ir desarrollando, que son las competencias verbales y paraverbales, mientras que en la atención telepsicológica es importante el uso, el adecuado uso de
las redes que nosotros vamos a utilizar, estas tecnologías de información y comunicación, y además tomar en cuenta que dependiendo del caso, la comunicación a veces va a ser sincrónica o asincrónica, y el poder discernir entre estas dos nos va a permitir prestar un mejor servicio. La siguiente, por favor. Gracias. Ok, entonces, tal cual como les comentó la profe Purificación, nosotros nos vamos a sentar en primeros auxilios psicológicos a distancia. Sin embargo, este breve recuento lo que nos va a dar es la oportunidad de centrarnos en qué es lo que estamos trabajando, en qué propuesta de intervención estamos. Y tal cual se dijo anteriormente, si ustedes consideran que necesitan conocer sobre los primeros auxilios psicológicos en general, por favor escríbanos al correo para poder gestionar ese taller. Con respecto a los primeros auxilios psicológicos, es importante que sepamos que es esa primera ayuda que nosotros le damos a una persona que se encuentra en crisis. Y el estar en crisis representa que nosotros sentimos que perdimos el bienestar y el control de una situación. Al estar en esa situación, tiene que haber pasado por lo menos 72 horas. O sea, dentro de las 72 horas nosotros podemos aplicar estos primeros auxilios psicológicos. Y lo que busca, o el objetivo principal que tiene en los primeros auxilios psicológicos, los podemos desglosar en estos tres que están acá abajo. El primero es proporcionar apoyo, porque esto nos va a permitir que la persona no se sienta sola, que la persona vea que hay otra persona que logra empatizar conmigo y darse cuenta de que estoy pasando por algo. El segundo gran objetivo es reducir el riesgo. En la medida en que nosotros logramos reducir las probabilidades de que esta persona tenga un riesgo mucho mayor, hace que la ayuda posterior pues pueda ser mucho mejor canalizada, ¿no? De reducir el riesgo, pues depende también del contexto donde se está aplicando los primeros auxilios psicológicos. Porque si estamos en un contexto masivo, puede ser un conflicto bélico o una emergencia que sucede y que le está afectando como a muchas personas, el reducir el riesgo puede responder en ese momento a simplemente no permitir que la persona se haga más daño, y puede ser un daño físico que puede luego impactar de forma psicológica. Entonces, por eso es tan importante reducir el riesgo. Y el último objetivo sería ser un nexo. Ser un nexo representa que nosotros vamos a conectar a esa persona con otros equipos de trabajo, con otro personal que esté capacitado para, y con los servicios necesarios para que la persona pueda tomar el control nuevamente de la situación y sentir bienestar, y no esa carga de estrés y ansiedad que puede generarse a partir de este evento crítico. ¿Qué necesitamos entonces para poder aplicar estos primeros auxilios psicológicos? Primero, recibir entrenamiento, porque esto es muy importante, tal cual como lo comentaba la profesora Purificación, porque son para profesionales los que también pueden aplicar este tipo de intervención. Es decir, no necesariamente tienen que ser un profesional de psicología, de psiquiatría, un médico el que tenga que aplicar esto, sino que una persona que reciba entrenamiento y que haya puesto en práctica prácticas simuladas, todo lo que tenga que ver con primeros auxilios psicológicos y tiene las herramientas para poder hacerlo, pues podrá aplicarlos. Otra de las cosas que es muy importante para poder aplicarlos es que el lugar donde se estén aplicando sea seguro y confiable. Y este punto en específico es importante que se lo lleven para cuando estemos trabajando con los primeros auxilios psicológicos a distancia. Que el lugar sea seguro y confiable permite que la persona pueda salir de la crisis mucho más rápido. Y el tercero habla de respetar la confidencialidad y dignidad del afectado. Esto tomando en cuenta que si yo voy a aplicar unos primeros auxilios psicológicos, debo respetar
la información que la persona me está suministrando y no utilizarla para, que no sea para beneficio de la persona como tal. Otro aspecto importante con respecto a los primeros auxilios psicológicos es saber cuándo debemos aplicarlo. Cuando no debemos aplicarlo está cuando la persona no reacciona a estímulos externos. Si nosotros estamos hablándole a la persona y la persona no logra conectar ningún tipo o sea, de elemento paraverbal, no hay gestos, no puede vernos a la cara, la persona no responde a lo que le estamos explicando, entonces en ese momento no podemos aplicar los primeros auxilios psicológicos. Cuando una persona tiene una manifestación de ansiedad a partir de un ataque de pánico, pues tampoco podemos aplicar estos primeros auxilios psicológicos. Cuando hay una ideación suicida, ya sea una idea, un acto o la persona manifiesta que ya tuvo un intento, tampoco podemos aplicar los primeros auxilios psicológicos. Si hay ideas desajustadas de la realidad, que esto responde al siguiente también de trastornos psiquiátricos, tampoco podemos aplicarlo porque estaríamos intentando como comparar las ideas que la persona tiene de su realidad con lo que nosotros pensamos que es lo real, ¿no? Entonces, ahí cuando hay ideas desajustadas de la realidad y trastornos psiquiátricos, pues tampoco podemos aplicarlo. Y cuando hay riesgo de agresión, tanto para la persona como para otros, y en esos otros se incluyen ustedes, pues tampoco podemos aplicar estos primeros auxilios psicológicos. Tal cual como les comenté, es importante que si ustedes consideran que necesitan un entrenamiento más extenso sobre estos primeros auxilios psicológicos, nos informen por el correo. Ahora las dejo con la profesora Valentina. Ok. En cuanto a la atención a distancia, ahora vamos a enfocarnos en cómo prestamos este servicio, cómo lo aplicamos utilizando las tecnologías de información. Que sabemos que si bien desde hace unos años con la migración venezolana hemos usado mucho más la tecnología, pues también en el último año con la pandemia esto se ha potenciado. Les voy a presentar algunos inconvenientes y algunas ventajas de hacer este trabajo a distancia. Pues como todo, estamos también descubriéndolo, estamos en ese momento en el que vamos a ir a medida que vamos probando, vamos descubriendo cuáles son sus ventajas y cuáles son los inconvenientes que tiene. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que a pesar de que cambiemos la modalidad en la que se presta el servicio, los objetivos se mantienen. Los objetivos que seguimos, tal como lo planteaba la profe Susan, son los mismos. Vamos a buscar apoyar a la persona, escucharla y orientarla hacia un plan de acción que reduzca los riesgos. Algunos inconvenientes, pues va a predominar el canal auditivo de la comunicación, va a disminuir el componente no verbal y va a haber ausencia de contacto físico. Ahora bien, existen algunas formas en las que nosotros podemos disminuir estos inconvenientes. Por ejemplo, si sabemos que predomina el canal auditivo de la comunicación, entonces yo voy a estar mucho más atento a lo que verbalizo y las formas en las que verbalizo, porque va a predominar en este tipo de atención. Si sé que hay una disminución del componente no verbal, entonces voy a preferir utilizar algunas herramientas, plataformas que me permitan al menos tener ese contacto por video, por ejemplo, donde
Sabemos que a veces por conectividad es un poco más complejo, pero es una forma en la que disminuyo, pero no está ausente, sino que puedo sacar información de ahí. Así como también sé que voy a disminuirlo, pero voy a poder observar, por ejemplo, la parte superior del cuerpo de la persona en cuanto al lenguaje corporal. Las ventajas, seguramente las ventajas las tenemos un poco más definidas, un poco más claras, porque las hemos vivido en este último año. Superamos las barreras del espacio y si usamos, por ejemplo, herramientas, conexiones sincrónicas, superamos barreras de tiempo también. Porque, bueno, estamos conectados, no estaremos en el mismo espacio, pero sí compartimos el mismo tiempo. Entonces, sería una ventaja nada despreciable del uso de las tecnologías. Y permite responder de manera inmediata, de forma que aumente la efectividad de la actuación. Así como ya lo habíamos conversado y la profe Puri se los comentaba, a medida que yo intervengo, mientras más precoz sea la intervención, disminuye el riesgo de que se haga crónica algún tipo de patología producto del mismo evento crítico. Algunas recomendaciones en cuanto a esta modalidad a distancia. En primer lugar, ser cuidadosos con el intercambio del turno de palabras y evitar las interrupciones. Sobre todo si estoy en atención solo telefónica, el intercambio del turno va a ser un poco más complejo deducirlo que cuando estoy en una atención por videollamada o en una atención presencial. Porque el intercambio de turnos se juega mucho a través del componente, el lenguaje corporal, ¿no? Entonces, cuando no lo tengo, voy a pensar que me toca hablar a mí, por ejemplo, que me toca intervenir, y en realidad estaba en un momento en el que la persona estaba llorando y yo no me di cuenta porque estaba en atención telefónica. Entonces, tengo que jugar con el intercambio de turnos de manera distinta. Verificar que hemos entendido con más regularidad que en la atención presencial. Sabemos que, por ejemplo, cuando estoy haciendo atención presencial, hay algunos gestos que me hacen entender a mí, me hacen saber que la persona está comprendiendo la información que yo le estoy dando, o por el contrario, está confundida y tengo que repetirlo. Si yo estoy en atención telefónica, tengo que verificarlo verbalmente. Frases como me puede decir lo que estamos hablando, me lo puede repetir, me lo puede decir con sus propias palabras, qué estás pensando, y tengo que hacer esos cortes para verificar con un poco más de regularidad que lo haría en una atención presencial. No emitir juicios de valor ni justificarse ante las críticas. Esto va mucho más dirigido en una atención a distancia con las críticas que suelen suceder con la atención precisamente tecnológica, por la naturaleza misma de la conectividad. Entonces críticas como es que te escuché entrecortado, no sé qué me dijiste, tu internet está muy malo, la conectividad falla. Entonces, evitar justificar este tipo de fallas tecnológicas porque forman parte de la naturaleza de la modalidad. Van a haber fallas de conectividad, van a haber fallas de audio y forma parte de esa nueva forma de vincularnos en lo profesional. Entonces, darle sentido, pero no desde la justificación o desde el juicio de valor, nos va a ayudar muchísimo más. Y facilitar la expresión tanto verbal como emocional. Esto hay que tenerlo claro también, hay que tenerlo siempre presente, porque cuando estamos en atención telefónica, precisamente como predomina el canal
auditivo y el contenido verbal, entonces el contenido más emocional, más afectivo, producto de la misma crisis natural, lo vamos a dejar un poco de lado porque no lo estamos viendo. Y es lo que se tiende a hacer. Ahora tenemos que, sabiendo que eso suele pasar porque es el predominio que va a haber, entonces tengo que estar mucho más atento para facilitar esa expresión de emociones, sentimientos y afecto en general que tienen que ver con la situación que está viviendo la persona. Y promoverlo con frases. Vamos con unas recomendaciones de carácter del lenguaje, del contenido del lenguaje y del paralenguaje, así de definido. En cuanto al uso del lenguaje, voy a tener que usar mayor cortesía, sabiendo que tengo que compensar lo que con gestos no puedo hacer. Por ejemplo, al invitar a pasar, muchas veces no lo decimos cuando estamos en atención presencial, sino que utilizamos gestos de que tome asiento, o de que está bien, de que estamos asintiendo, de que estamos comprendiendo durante la intervención. Aquí debemos ser un poco más enfáticos en esa cortesía, en ese saludo, en esa bienvenida, y es un énfasis de carácter verbal, de uso de frases y del tono en el que lo estamos utilizando, por supuesto. Tener cuidado con las palabras que usamos, ya que no podemos modularlas con los gestos. Sabemos que en la comunicación, pues un porcentaje muy alto de la información que transmitimos va por el componente no verbal, por la forma en la que la decimos o por los gestos que utilizamos. Entonces tenemos que tener mucho más cuidado con las palabras que escogemos para preguntar, con las palabras que escogemos para parafrasear o para informar, porque no vamos a poder modularla con la expresión facial, por ejemplo. Utilizar el nombre de la persona durante la conversación o tratar de usted preferiblemente. Tiene mucho que ver también con lo que les decía de utilizar la mayor cortesía o más educación. Es un poco de eso, porque no tenemos con la misma claridad el feedback de la persona que si estamos en la atención presencial. Vamos a retroalimentarnos y yo voy a poder observar si está bien, si se siente cómodo con que le diga tú o con que le diga usted. O por el contrario, la incomodidad la puedo notar con los gestos. En este caso, como no sabemos, entonces es preferible ante lo desconocido. Las recomendaciones son irnos por el trato de usted y utilizar el nombre de la persona muchas más veces que lo que lo uso en una atención presencial por el carácter impersonal que a veces se genera con una atención telefónica. Entonces, para hacer ese vínculo y generar esa alianza, es preferible que yo utilice el nombre para vincularme de una manera un poco más estrecha y saltar ese obstáculo que genera el estar separados físicamente y sin el contacto físico que muchas veces ayuda con ese establecimiento de la alianza. Resumir, parafrasear, informar, normalizar y dirigir. Estas son estrategias que son estrategias base en la aplicación de primeros auxilios psicológicos. Igualmente los vamos a hablar, la profesora Susan les va a hablar de ellos un poco más adelante, en la atención a distancia también, cómo se pueden presentar. Pero es importante tener claro que esas van a ser las estrategias en cuanto al uso del lenguaje que yo voy a utilizar cuando esté prestando esa atención. Y tener claro también que esa información de los conflictos, las ventajas y las desventajas que tiene la atención a distancia, las puedo informar y las puedo normalizar también. En cuanto al uso del paralenguaje, usar un tono de voz audible, un volumen audible,
también tiene que ver con alguna serie de desventajas que tienen las conexiones. Los micrófonos a veces se oyen lejanos, o cambiar el micrófono, aunque si yo hablo un poco más duro, seguramente me va a escuchar mejor, pero también si subo mucho el volumen por las mismas características del micrófono, para la otra persona va a ser incómoda, incluso los ruidos del ambiente, el micrófono los capta y va a ser mucho más incómodo, mucho más desagradable para la persona. Entonces, el uso del volumen, tanto muy bajo como muy alto, tengo que tenerlo claro, así como esas interferencias ambientales. Mantener la fluidez, que también juega con hacer muchas más pausas, porque se va a entrecortar posiblemente por la conectividad, por la señal. Entonces, la fluidez también tiene su punto medio entre hacer pausas para que esas interferencias no obstaculicen demasiado la comunicación, jugando con lo que les decía de ir revisando, ir comprobando que la información se está recibiendo de la manera en la que yo la estoy dando, no solo por el contenido, sino también por las características de la conectividad y las interferencias que se pueden presentar mientras yo estoy dando alguna información. Y hablar un poco más lento. También tiene que ver con la señal y la conectividad. O, por ejemplo, que se presente un delay. Entonces, si yo hablo un poco más lento, seguramente la comunicación va a ser un poco más fluida, va a llegar un poco mejor y no se va a perder información en el camino de ida, yo como profesional transmitiéndolo, o de regreso. Muchas veces estamos en esta posición y tenemos que pedir que por favor la otra persona intente hablar un poco más lento, o nos hable un poco más duro porque el micrófono no se escucha, por ejemplo. O hay interferencia con la conectividad y si me habla muy rápido yo me voy a perder mucha información. Existen algunas competencias que debemos desarrollar. La profe Susan les hablaba de unas competencias generales, ahora les va a comentar como esas competencias para realizar primeros auxilios psicológicos a distancia. Adelante, profe Susan. Gracias, Valentina. Ok, en esta parte sí voy a necesitar que participemos, ¿no? Con esto de construir un perfil, a mí me gustaría que ustedes pudieran decirme, ahí tienen la opción como para levantar la mano, y yo les voy a ir dando la oportunidad para comentarlo. ¿Cuál creen ustedes que son esas competencias que debe tener una persona para poder realizar los primeros auxilios psicológicos, pero a distancia? Porque ya, bueno, sabemos que una de las cosas que tiene que tener es el entrenamiento. Si ya nosotros tenemos entrenamiento en PAP, ahora la idea es llevar ese mismo entrenamiento a distancia. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que deben ser estas competencias que debe tener una persona para poder realizar los primeros auxilios psicológicos, pero a distancia? Ok, Katherine, cuéntanos. Hola, profe, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Yo no la escucho a usted. Sí, yo te escucho. Si me... Ok, ya. Sí. Dentro de las competencias que puede tener o que debe tener una persona para realizar los primeros auxilios psicológicos, pues considero que está la escucha activa, es súper importante, porque si vamos a abordar a una persona que está viviendo una crisis o que está teniendo una experiencia difícil, que acaba de suceder o tiene pocas horas de haber sucedido, indudablemente va a tener, o probablemente va a tener mucho que contar o mucho que comentar, y debemos como que tener esa capacidad de escuchar activamente para poder, digamos, proporcionarle una calma o poder hacer que entre en un estado un poco más calmado, de respiración, o sea, poder brindar también estas herramientas de
respiración, relajación, que logre canalizar lo que está sintiendo, si bien no vamos a poder, digamos, lo utópico sería conseguir que la persona entrara en calma, ¿no? Pero a través de escuchar qué pasa, cuáles son lo que lo está alterando gravemente, etcétera, pues vamos a poder como mediar la situación para que al final de esa conversación pues pueda estar como un poco más calmado, un poco más tranquilo. Otra de Ok, las que pudiera tener una persona para aplicar los primeros auxilios psicológicos sería pues la capacidad de poder comunicar como que estas herramientas de una manera entendible, o sea, que no se atropelle, que la forma de hablar sea muy pausada, que chequear también el que nos estemos haciendo entender, ese tipo de cosas, pues más dirigido hacia la comunicación con la persona en cuestión. Escucharla, poder ok, brindarle este apoyo a través de la palabra, saber que hay situaciones en donde no podemos, o sea, entender que no podemos abordar al paciente en este caso, ya sea contacto o de una manera muy abrupta, sino que ir poco a poco, o sea, brindarle un espacio, etcétera. O sea, más o menos por allí creo que va la idea. chévere. Buenísimo, Katherine. Entonces voy a ir sacando varias de las que me dijiste. Tenemos escucha activa, tenemos el saber comunicar al otro lo que le queremos decir, tomando en cuenta también que ellos nos vayan a comprender y que no sea un uso de un lenguaje como muy rebuscado, muy técnico, ¿sí? Y nos hablabas de tener conocimiento en técnicas para poder disminuir esa activación fisiológica que la persona pueda tener. Entonces, ya tenemos tres. Ana Peña nos decía, entrenamiento en plataformas digitales. Bueno, esa me gusta que la tengamos allí porque si lo tenemos que aplicar a distancia y no sabemos utilizar estas plataformas digitales, pues eso comienza a ser como una desventaja para poder aplicarlos correctamente. Ya te voy a dar la palabra. Creo que este de Castañeda es Ana Castañeda. Ok, y nos comentaba, ya voy a decir el nombre, denme un momentico. Nos comentaba Andrea Colmenares que es importante tener flexibilidad y esa capacidad de ajustarme. Andrea, me gustaría que nos explicaras un poquitico más a qué te refieres con esta capacidad de ajustarte. ¿Ajustarte a qué? Ok, bueno, vamos a ver si el internet me deja. Me ha pasado que en medio, porque he estado realizando voluntariados en PAP, en primeros auxilios psicológicos, que tenemos planificada la sesión para un horario en particular y no podemos cumplir con la sesión por falta de conectividad o por algo que está sucediendo en ese momento con la persona o conmigo. Entonces hay que tener la suficiente flexibilidad como para poder migrar los planes y reajustarnos y volver a planificar. Es decir, siempre hay un plan de acción, pero también hay que tener la capacidad como de ajustar ese plan para que la persona se pueda sentir más cómoda. Incluso a veces planificamos algo que es sincrónico y para que puedas darse por la conectividad hay que hacerlo asincrónico a través de audios o de mensajes de texto. Entonces, bueno, hay que ser muy flexible para tratar de que esa persona se sienta lo más cómodo posible, que abra lo suficientemente contigo como para que la sesión fluya. Porque si todo es muy hermético, entonces no se le genera la retroalimentación necesaria, la conexión necesaria como para que sea efectivo la intervención que estás haciendo o los primeros auxilios psicológicos que estés haciendo. A eso me refería. Perfecto, buenísimo, Andrea. Sí, y me gustaba que explicaras esto un poquito más porque responde a eso. El ser flexible no responde a que este plan estructurado que yo tengo lo voy a cambiar completamente, sino que yo me voy a ajustar a la situación en donde la persona se encuentra, tomando en cuenta las características de la persona como tal. Porque sería muy fácil que nosotros tengamos como una lista de cosas que hacer y tengamos que cumplir con esa lista tal cual como está allí. Seríamos inflexibles si es como que no, esto yo no lo puedo, ahorita estamos acá, solamente en esto. Si usted no me responde esta parte de este protocolo que yo estoy siguiendo, entonces no podemos avanzar al siguiente. Esa flexibilidad y ese ajuste responde a que yo sé lo que se tiene que hacer, pero yo me voy moviendo entre
situación y entre lo que la persona me está dando para poder darle respuesta. Ok, ahora creo que es Ana Castañeda. Ya, coméntanos, porfa, que tienes acá la mano levantada. Hola Susana, buenos días a todos. Hola. ¿Me escuchan? Ah, sí, Sí. perfecto. Ok. Bueno, creo yo que también es muy importante la capacidad de limitar o de reconocer la necesidad del otro, ¿no? O sea, permitir que el otro pueda manifestar y tener la certeza de exactamente cuál es su necesidad en ese momento, ¿no? Para que no obedezca a nuestra interpretación de la situación, sino realmente a la vivencia o la experiencia de la persona que estamos asistiendo en ese momento, ¿no? Y eso muy relacionado quizás con nuestra capacidad empática con el otro, con una actitud profundamente respetuosa y compasiva hacia el otro, que en atenciones telefónicas cobra una importancia relevante justamente porque la parte presencial no está. Entonces, el poder a través del tono de voz, a través de las palabras, transmitir al otro nuestra empatía, nuestro respeto y nuestro compromiso y compasión con su proceso, creo que eso es clave, ¿no? Y hay un punto que también para mí es muy relevante que tiene que ver con el manejo de los silencios. Si en atenciones presenciales en algunos momentos reconocer, aceptar y manejar los silencios a veces genera tensión, en atenciones telefónicas eso tiende a generar cierta incomodidad en quien está prestando el servicio. Entonces, el desarrollar la capacidad o las habilidades para manejar esos espacios de silencio en el otro, en donde, por ejemplo, el otro puede estar llorando y dar ese espacio para respetar eso, es fundamental. Y tiene que ver también con un trabajo permanente con nosotros mismos, ¿no? Esa capacidad de poder, en el momento en que estamos ofreciendo la atención, poder también estar sintonizados con nosotros mismos y reconocer nuestro propio proceso para que eso nos permita poder ofrecer un apoyo más equilibrado y más eficiente para el otro, ¿no? Ok, Creo que eso es buenísimo. No, excelente. Ya tengo entonces varias cosas acá. Voy a ir nombrando lo que saqué de lo que nos comentaste. Uno, poder tener la capacidad de delimitar las necesidades del otro. Tener empatía, respeto, esta capacidad de que nos hablabas de saber manejar los silencios responde a una parte comunicativa, que no las comentaba anteriormente Catherine, el saber comunicar y el poder tener este espacio para dejar que la persona tenga la capacidad de también expresar lo que está sintiendo. Esta habilidad también la tenemos acá. Ahora, María Eugenia, cuéntanos, ¿tienes la mano levantada? Hola, buenos días. Buen día para Buen día. todos. Con todo lo que han mencionado, que es sumamente importante, quería agregar la habilidad, la competencia para parafrasear. Creo que es muy importante en el diálogo, en este momento, poder devolver a la persona lo que nos ha verbalizado, lo que nos ha manifestado, para hacerle sentir que le hemos escuchado con mucha atención y que le podemos mostrar lo que nos ha permitido conocer. Allí hacemos sentir que ha sido escuchado, conseguimos la validación por parte. Yo creo que es un paso importante en el establecimiento del vínculo y de esa empatía que es necesaria a través de la comunicación a distancia. Buenísimo, María Francia. Excelente, porque eso nos da esta capacidad para nosotros poder validar. Entonces vemos que tenemos varias competencias y con todo lo que ustedes me han comentado, podríamos nosotros construir un perfil de qué competencias tiene que tener esta persona.
Entonces, lo voy a ir mencionando para que veamos y bueno, luego podamos pasar a algunas recomendaciones con respecto a esto. Porque lo importante que nos gustaría que se llevaran del día de hoy es que no tenemos que seguir un protocolo que no sea flexible. Las cosas que nosotros les estamos diciendo aquí, ustedes tienen que adaptarlas a cada uno de los casos que van recibiendo. Porque si tenemos un protocolo muy estructurado, lo que va a suceder es que si se nos desajusta en algún momento por alguna situación, pues nosotros no vamos a poder dar respuesta y una respuesta efectiva a lo que la persona está necesitando. Entonces, les voy a ir comentando lo que tenemos allí, ¿no? El primero es una escucha activa. Y vemos que dentro de la escucha activa entra todo lo que tiene que ver con la comunicación. Entonces, el poder parafrasear, el validar, el dejar que el otro se exprese, saber manejar los silencios, todo esto responde a la parte comunicativa. Y esas habilidades comunicativas las desarrollamos tanto de forma presencial y luego el reto está en llevarlo también a la modalidad online, ¿no? A hacerlo a distancia. Y que la persona sienta que te estoy acompañando de igual forma como que si estuviese presencial. Entonces, tenemos estas habilidades comunicativas. Tenemos que tener entrenamiento en las plataformas digitales porque si esto va a ser el medio por el cual nosotros nos vamos a comunicar con el otro, entonces es importante que yo sepa cómo manejarlo y sepa qué hacer cuando falle en algunos de estos, ¿no? El tener también otros planes en caso de que la comunicación llegue a fallar por lo que sea, o sea, cualquier factor que pueda suceder allí. El tener conocimiento en técnicas específicas, tenemos que ver a qué responde, a qué proceso o parte de este proceso específico responde, porque evidentemente nos va a ayudar a que la persona pueda salir de esta crisis. Tener flexibilidad y ajustarme a las diferentes situaciones que se pueden presentar también es una de las competencias que tenemos que tener. Y lo que hablábamos de la empatía, el respeto, que es importante para poder conectar con el otro. Entonces, ya aquí tenemos más o menos algunas competencias que tienen que tener. Ahora vamos a ver estas estrategias y estas recomendaciones que nosotros les damos. Y miren que va muy de la mano con lo que ustedes comentaban. Primero, la empatía, ¿no? Tal cual como dice acá, no significa estar de acuerdo con la persona, sino mostrar respeto. Comprender desde su visión qué es lo que está pasando, cuáles son sus necesidades. Se trata de transmitirla a través de la palabra y no solo de sentirla. O sea, que la persona tenga la capacidad de verbalizar qué es lo que está sintiendo y que nosotros podamos validar eso que está sintiendo y hacerle esa retroalimentación nos va a ayudar a que la persona se conecte. Demostrar interés por su estado y la disposición a ayudar a lo que a la persona le importa. Las necesidades del otro en primeros auxilios psicológicos es sumamente importante y tenemos que esperar que la persona nos verbalice cuáles son esas necesidades para nosotros poder ayudar a que la persona las jerarquice. Porque una cosa es lo que yo creo que necesito y otra cosa es en el orden en el que debe ir. Entonces, quizás la persona nos va diciendo cuáles son sus prioridades, cuáles son esas necesidades que necesita ir cubriendo, pero nosotros como profesionales nos damos cuenta, o personal que tiene entrenamiento, ¿no? Nos damos cuenta que, bueno, si la persona resuelve primero una de las que está aquí, pues se le facilita poder ajustar como las otras prioridades que tiene. Y no solo responde a que nosotros digamos qué es lo que a nosotros nos parece importante. Entonces vemos allí que esa es una de las estrategias, la empatía mezclada con toda la parte comunicativa, con el respeto, con el validar, con el escuchar y conectar con el otro. La validación responde a que las personas pueden estar experimentando una cantidad de reacciones fisiológicas, las cuales, bueno, evidentemente la van a desorientar y se asustan, exacerban todo este malestar que la persona está sintiendo. Entonces, el normalizar esa experiencia que está teniendo la persona lo ayuda a que asuma, procese y afronte la situación de una manera mucho más adecuada y que
nos ayude a resolver la problemática en el corto plazo, lo que está sucediendo en el momento. Ustedes también lo mencionaban, la escucha activa. Esta debe ser voluntaria e intencional, con la finalidad de comprender y no de responder a lo que me está diciendo la persona. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque yo comprendo, en la medida en que yo comprendo lo que el otro me está diciendo, yo logro empatizar con esa persona, logro ayudarla a que jerarquice. Bueno, primero ponga de manifiesto cuáles son las necesidades y luego las jerarquice. Porque si yo escucho y esa escucha no es activa, yo lo que hago es responder. Estoy reactivo a lo que el otro me está diciendo y no me estoy dando cuenta de todas las necesidades que tiene que cubrir la persona en el momento para poder salir de esa crisis. Entonces, súper importante la escucha activa. Otra de las estrategias que tenemos es hacer preguntas. Estas preguntas pueden ser cerradas o abiertas. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta el nivel de activación de la persona y la capacidad para responder en ese momento las preguntas que le hacemos. Tomando en cuenta esto que nos comentó la profe Valentina de hacer pausas, dar la oportunidad de que la persona, se comunique con nosotros y en función de lo que la persona nos está diciendo, pues ver qué preguntas hacer. Las cerradas nos van a ir como llevando como a un camino en el que nosotros podemos ir respondiendo directamente a lo que la persona necesita. Y las abiertas nos dan un panorama mucho más amplio de lo que está viviendo la persona. Vean que todas estas preguntas deben de tener un propósito. Muchas personas cuando están en una crisis y otras quieren ayudarlo, a veces las preguntas que hacen no están ajustadas a lo que la persona está viviendo en el momento y no ayudan a que la persona salga de eso, sino que simplemente hacen que la persona se preocupe más. Entonces, estas preguntas deben de tener un propósito. La dirección, bueno, especialmente cuando la persona está en riesgo, debemos direccionar y dar instrucciones claras y precisas de qué es lo que se va a hacer. Siempre validando que la persona está escuchando y comprendiendo lo que le estamos diciendo. Esto de evitar pedir permisos o sugerir y mantener una actitud de seguridad y control responde a que si ya tenemos como el plan que establecimos con la persona y estamos dirigiendo qué es lo que se va a hacer, no esperemos a que la persona dé como la autorización total de lo que está pasando, porque ¿qué es lo que pasa en ese momento? Quizás la persona no lo ve con tanta claridad y por eso la toma de decisiones responde a la persona que está prestando los primeros auxilios psicológicos. Entonces, ese dirigir responde a que este es el plan que vamos a ir como ejecutando en función de lo que usted me fue diciendo. ¿Sí? Luego tenemos, bueno, informar. Sobre todo, el tener información previa nos ayuda a que nosotros podamos informar de una manera más eficaz sobre qué es lo que va a hacer, sobre los servicios, el también conocer que sobre la problemática nos va a poder ayudar a suministrar esta información y repetir esas pautas que ya se estaban dando. De informar sobre todo responde a cuando nosotros conocemos la situación de forma más amplia, ¿no? La estrategia de distracción no es un sinónimo de sorprender, porque la persona podría interpretar como una desconsideración a lo que está pasando, sino que responde a que nosotros vamos a focalizar la atención en la acción como tal y no en la situación conflictiva. No nos vamos a quedar en nada más escuchar y bueno, sí, lo que estás diciéndome es muy malo, qué chimbo que estoy pasando de esa forma y miren cómo me quedo nada más en el problema, sino, ok, está sucediendo esto, pero nosotros podemos hacer esto. Vamos a ir canalizando esta situación de esta forma. Entonces, la distracción no responde a que yo me voy como por las ramas o hago cualquier otra cosa, sino que centro la atención, la focalizo en la acción. Y esto de parafrasear es repetir este contenido que nos describe la persona de la situación y devolverle como esa idea para que la persona vea que nosotros comprendimos lo que estaba sucediendo. Entonces,
Este perfil que creamos inicialmente, si se dan cuenta, responde a esto a estas estrategias que les estamos dando el día de hoy. Entonces, ya sabemos qué tenemos que tener para poder prestar los primeros auxilios psicológicos a distancia. Y también tomando en cuenta lo que nos comentaba la profesora Valentina. Ahora vamos a pasar a presentarles dos casos. Estos dos casos, las profesoras los van a ir abordando en función de lo que se hicieron. Estos casos responden a personas atendidas por el programa de psicólogos voluntarios. Y bueno, la idea es que ustedes vean cómo se dio el manejo de ambos casos y logren identificar que este plan, este protocolo, esta especie de pasos que dan los primeros auxilios psicológicos se van aplicando y no necesariamente tiene que ser en un orden estricto, sino que en función del caso se va a ir adaptando y teniendo como este ajuste que nos hablaba Andrea. Entonces vamos a pasar al primer caso, por favor, y lo va a presentar a la profesora Purificación. Las dejo con ella. Bueno, me gustaría agregar al perfil conocer nuestros propios límites. En algún momento nosotros también nos vamos a sentir rebasados. Una vez que prestamos los primeros auxilios psicológicos, y para eso lo vamos a contemplar en el segundo módulo como estrategia de aprendizaje, necesitamos ventilarnos nosotros también como profesionales, psicológicamente hablando. Nosotros somos nuestro mejor instrumento de trabajo y debemos estar entonados, como quien diría. Entonces, conocer nuestros propios límites y pedir ayuda, si fuese el caso. Recordemos que los primeros auxilios psicológicos tienen entre sus objetivos servir de nexo. Y la ayuda es no solo con otros profesionales de la psicología, sino con otros equipos de ayuda. El caso que les voy a presentar es uno de los casos que llegó al programa de psicólogos voluntarios. Se trata de una paciente femenina de 74 años de edad, quien reside en el Distrito Capital con su hija de 40 años. Para el momento en que se inicia el periodo de confinamiento, la hija estaba en proceso de valoración por psiquiatría para diagnóstico preciso de una problemática que la madre no sabía discriminar ni referir en detalle. Estaba así ya medicada por psiquiatría y presentaba lo que la mamá llamaba comportamientos extraños. Es interesante que cuando la señora solicita la atención, el motivo de consulta que ella señala es que ella presentaba problemas de alimentación. Cuando se hace el primer contacto, cambia completamente el motivo de consulta y direcciona toda la atención a la hija y describe en detalle el temor que sentía porque estaba sola con ella y su hija se estaba portando cada vez de manera más extraña y no sabía, uso verbatim de la paciente, más extraña, ella no sabía a qué atenerse, cómo contener o cómo resolver algunas de las circunstancias que allí se presentaban. En el marco del programa tenemos un número de 5 consultas, 5 entrevistas para paliar la situación. Sin embargo, de entrada se sugirió la interconsulta con psiquiatría. El acompañamiento estuvo dado, se orientaron todo el manejo, lo que tenía que ver con manejo del comportamiento de la hija, la contención, incluso psicoeducación, que la madre agradeció. Sin embargo, en un momento se presentó una crisis y ahí es donde ubicamos lo que vamos a llamar el evento crítico. El evento crítico consistió en un episodio de violencia generalizada, comenzó a destrozar enseres del departamento, atacar a la madre, al punto que los vecinos tuvieron que ingresar al apartamento para poder acompañarla. El acompañamiento que se hizo fue vía telefónica, porque era la opción que teníamos más a la mano, dando pautas de protección física, fundamentalmente para la señora, y se estableció enlace con psiquiatría. Hay un servicio a nivel de Distrito Capital de atención domiciliaria que está conformado por un equipo de un psiquiatra y enfermeros psiquiátricos con la finalidad de dar contención. La crisis, además de estar caracterizada por esta extrema situación de violencia, también estaba muy matizada por toda esta angustia que presentaba la madre, porque en el fondo, y ella voy a citar su verbatim,
ella consideraba que su hija podía tener comportamientos, si se quiere, extraños, pero ella no estaba de acuerdo con que fuese diagnosticada con algún tipo de patología. Ella lo que señalaba es que su hija todo el tiempo había sido una persona muy inteligente, con características de personalidad muy marcadas, si se quiere, muy firmes, era como ella la describía, pero no consideraba que psiquiatría fuese necesario. Toda la parte psicoeducativa que antecedió al manejo de la crisis estuvo precisamente orientada a dar información precisa de cuáles pudiesen ser los manejos del comportamiento. El uso de etiquetas para nosotros no es un elemento relevante, porque en primeros auxilios psicológicos no se trata de explicar qué es lo que está pasando, sino resolver la situación. Realmente poner una etiqueta no era un elemento focal. El elemento focal era acompañar en el proceso de ajuste y adaptación durante la convivencia. Cuando se evalúan los recursos, la única familiar cercana era ella y no tenían otros familiares, solamente los vecinos. Y en ese momento se comenzó ya a buscar los organismos de enlace en caso de una eventual crisis. Cuando se dio la crisis, ya nosotros contábamos con todos los procesos de ayuda y teníamos la estrategia de protección física y psicológica para la madre. Se estuvo acompañando telefónicamente a la señora hasta que llegó el psiquiatra a la residencia. Una vez que llegó el psiquiatra con el equipo de enfermeros, entonces ya se dejó a la señora en manos del experto para que pudiese acompañar no solo en la contención, sino en el traslado a una institución de abordaje. Terminada la situación de crisis, se continuó con el acompañamiento en todo lo que eran los trámites de hospitalización y separación, elemento que para la madre era altamente conflictivo, porque ella insistía que su hija lo que estaba presentando era una conducta de mala crianza, por decirlo de alguna manera, de desobediencia, pero que su hija no presentaba ninguna situación del punto de vista psiquiátrico que ameritase institucionalización. Repito, el papel desde los primeros auxilios psicológicos no es explicar, justificar o razonar si el diagnóstico era o no era. El acompañamiento era a resolver que ella estuviese protegida y que su hija estuviese bien atendida. Y en eso consistió precisamente el abordaje de primeros auxilios psicológicos en concreto. Conversando con el psiquiatra que se encargó del caso, una vez que la joven fue hospitalizada, la señora pasó a lo que es el cuidado de la institución, también como familiar que acompaña y que debe ser entrenado en el manejo de la situación que se estaba allí presentando. Entonces quiero destacar, quizás se nos ocurren muchas cosas que se pudieron haber hecho como parte de el abordaje terapéutico, pero debo aclarar, primeros auxilios psicológicos no es un abordaje terapéutico. Recuerden que primeros auxilios psicológicos puede ser desarrollado por personas no psicólogos o no expertos en salud mental. Primeros auxilios psicológicos no es asesoramiento, primeros auxilios psicológicos no es psicoterapia. Únicamente era acompañar, contener y resolver. Y todas las preguntas que la señora generaba en torno al por qué está sucediendo esto, por qué están sucediendo todas estas cosas, se le invitó a que las contuviese, las tuviese allí para los expertos una vez que hubiésemos resuelto la situación. Elemento que ayudó significativamente la presencia de psiquiatría de enlace, porque indudablemente la ayuda telefónica llegó un momento que se cortó la comunicación y estuvimos decidiendo si llamábamos o no a la policía de la zona para que se acercara, porque realmente la señora físicamente corría peligro. Solo que en el momento que se corta, inmediatamente se retoma y el psiquiatra es quien asume el control in situ, ya a nivel presencial. Ese es el caso como tal. Ok, ahora yo les voy a presentar el siguiente caso. El siguiente caso fue una atención a un grupo familiar y esto también nos habla de la flexibilidad que existe en el protocolo de primeros auxilios psicológicos y cómo ese procedimiento, esas estrategias deben adaptarse a las particularidades de cada caso. Y en este caso es
una familia, así como en el caso anterior era una atención un poco más individual. Esta familia estaba conformada por mamá de 30 años, papá de 33, un hijo del matrimonio de 14 años y una hija menor de 2 años que estaba en colocación familiar. Estaba en ese proceso para ser adoptada y tenía 1 año y unos pocos meses viviendo con la familia de la colocación. La primera llamada, ese primer contacto, lo hace la madre porque su hija menor estaba presentando una convulsión en ese preciso momento. Entonces sabemos que ese primer paso de primeros auxilios psicológicos es hacer el contacto, saludar y decidir si la mejor intervención es primeros auxilios psicológicos. Se decide aplicar primeros auxilios psicológicos porque el evento crítico estaba en curso. Lo siguiente que se realizó pues, fue evaluar la situación. Se trataba de una urgencia que debería ser atendida inmediatamente por el personal médico. Entonces, habría que derivar lo más rápido posible a esta niña de 2 años que estaba presentando convulsión y estaba convulsionando en ese momento, y una vez que paraban las convulsiones, repetía y eran bastante reiterativas, lo que nos llamaba la atención y sabíamos, ¿no?, el peligro que había y por qué debía ser atendido de inmediato. Necesitaban el traslado porque esto se presentaba en su casa, ellos estaban en su residencia y en ese momento estaban presentes la mamá, la hija menor, el hijo mayor y la mascota. La mascota forma parte importante luego de la intervención y por eso la dejo planteada en este primer momento de quienes estaban presentes, porque la mascota estaba en la situación, era un perro, el perro ladraba y ladraba a la misma velocidad que la mamá se angustiaba, lloraba y no sabía qué hacer, y a la misma vez que no sabía qué hacer con la hija, tampoco sabía qué hacer con la mascota, que potenciaba la situación y la angustia del grupo familiar en ese preciso momento. La valoración de los recursos como una siguiente fase, pues si necesitaban el traslado, evaluar cómo podían trasladarse, ¿no? Así como les decía la profe Puri, el procedimiento y el objetivo era acompañar y lograr dirigir para que recibieran la atención que se necesitaba en ese momento, que recibieran la atención del personal médico, quien era capaz de solucionar o de darle respuestas específicas a la situación de la niña. No tenían vehículo para llegar al centro de salud más cercano y tenían dificultades económicas para costear un taxi o para costear un centro de salud privado. Entonces teníamos que ubicar un centro de salud que fuera público y una manera de llegar que no ameritara costos elevados porque era difícil para esta mamá. En ese desarrollo del plan, pues se ubicó primero la posibilidad de trasladar con un vecino y luego hacer el contacto con el padre, quien, así como lo vieron en la lámina anterior, es chofer, tenía la posibilidad de estar en carro y de hecho se encontraba en una zona cercana, llegó en pocos minutos y llevó a la niña al centro de salud junto con su mamá. Entonces ahí pasamos una primera etapa de la actuación, se ubicó, se le brindó información y se ubicó en la atención que necesitaba en ese momento. Pero entonces pasamos a una segunda fase. Quedó el hijo menor, quien se mantuvo, el hijo mayor de 14 años, menor de edad, quien se mantenía en casa, se mantuvo con la mascota mientras los papás atendían llevaban a la niña a recibir la atención. Ahí notamos entonces esa diferencia entre las víctimas. La víctima era la niña menor, su hermana, pero él
tenía en ese caso un rol de víctima directa de la situación. Entonces el niño se queda en casa, estaba muy angustiado, valoramos entonces esa situación. En el componente fisiológico había taquicardia, sudoración, respiraba de manera acelerada. Cognitivamente los pensamientos, la toma de decisiones estaba interferida, él se estaba quedando solo en su espacio, pero no sabía qué hacer, no sabía dónde tenía que ir, si se tenía que quedar, si era la hora, por ejemplo, de salir a pasear con el perro, entonces si debía llevar al perro o no. Esa toma de decisiones estaba interferida en ese momento producto de la crisis. Todos los componentes que se presentaron eran conductas absolutamente esperadas para una situación crítica que estaba en curso. Había preocupación, había pensamientos catastróficos, por ejemplo, verbalizaciones de que la hermana iba a fallecer, que desde hacía muy poco tiempo ella estaba formando parte de la familia y por fin había tenido una hermana cuando era hijo único, y ahora qué voy a hacer si mi hermana no está. Eran partes de los verbatim que planteaba este adolescente. El pensamiento desorganizado, que lo notábamos en la manera de comunicarse, cómo podía saltar de un tema a otro, difícilmente o le costaba mucho enfocarse en un solo tema. Y las fallas en la recuperación de la información, no se acordaba los números de teléfono de algún familiar. Entonces, bueno, hubo que pasar primero este proceso de volver a la calma, una vez que llegara a la calma, y ahí poder como pensar un poco mejor y recuperar alguna de estas informaciones que eran importantes para conectarlo entonces con un familiar y que no corriera peligro también, además de bajar la angustia que presentaba en ese momento. Había impulsividad, pues era lo que les decía yo, entonces ¿a dónde la llevaron a mi hermana? Yo me voy a ir corriendo para allá, yo necesito saber qué es lo que está pasando. Caminaba sin objetivo y las verbalizaciones todas estaban dirigidas, ¿no?, hacia ese pensamiento catastrófico. Emocionales, pues conseguíamos conductas y verbalizaciones que apuntaban a la culpabilidad, si él se hubiese dado cuenta o si alguien más hubiese visto, de repente eso no hubiese pasado. Miedo y por supuesto la desesperación lo acompañaba en toda esta crisis. Valorando los recursos, teníamos a la mascota. La mascota era una figura de apoyo importante para este adolescente, que él empezó a notar, por ejemplo, que si él estaba así de angustiado, impulsivo y caminando sin objetivo, entonces la mascota ladraba y saltaba y estaba en la misma dinámica que traía él. Entonces, el hecho de calmarse y agarrar a la mascota, hacerle cariño y conectar y focalizar su atención, en vez de la dispersión que tenía, calmarse a tomar a la mascota, hacerle cariño, respirar con calma, lo ayudaba. Fue una muy buena estrategia en ese momento para que se disminuyeran los niveles de activación que tenía. También el estilo de crianza sobreprotector de los papás era un recurso que teníamos que valorar, tenía que valorar en ese preciso momento de una manera muy rápida, porque bueno, lo que significaba para este adolescente que acostumbraba a estar en una familia aglutinada, en una familia que generalmente le dice qué hacer y cuál sería la mejor actuación, ahora verse en una situación en la que los padres no estaban y él estaba como desprotegido, pues hacía ver que los recursos que tenía para enfrentarse a esa situación era mucho más complejo para él sin esa
ese ente externo de los papás. También entonces en esta búsqueda de conectarlo con un nexo, con alguien donde se sintiera seguro, buscar ese lugar seguro y confiable del que hablábamos antes, que cuando estamos en atención a distancia es difícil y a veces hay que hacerlo como una indicación de buscar un lugar que para la persona sea seguro y confiable, y nosotros estamos en otro espacio en el que también debe ser seguro y confiable para el prestador de servicio. Así como buscar plataformas, unos medios que sean seguros y confiables. Y esto es importante, por ejemplo, en el caso de las últimas noticias que han habido de la seguridad que existe en plataformas como WhatsApp, o la seguridad que existe para hacer alguna interferencia en una llamada telefónica. Son asuntos de seguridad que tenemos que tener también presentes en esta misma categoría de el espacio seguro. Bueno, la abuela materna residía muy cerca. Una vez que el adolescente logró calmarse y recordar la información, dónde vivía la abuela y en la forma de contactarla, entonces pasamos a desarrollar el plan también, ¿no? Contactar a la abuela y evaluar la posibilidad de que acudiera a la casa, así como por supuesto informarle sobre lo que estaba pasando, que no lo tenía claro porque bueno, era una situación en un evento en curso, ¿no? Y podía ser el apoyo también, en este caso, para el nieto, que era la persona que en ese momento necesitaba apoyo, porque ya la niña estaba recibiendo el apoyo que necesitaba. Y que la abuela también comprendiera que su rol fundamental en ese momento era con la persona afectada directa, era un trabajo, ¿no? Una labor importante. Brindar información sobre la situación de la hermana sin generar falso optimismo. Esto también lo tenemos en mente todo el tiempo cuando se tratan de situaciones médicas, por ejemplo, donde realmente no tenemos certeza de qué es lo que va a pasar, ni teníamos certeza, yo no tenía certeza de qué era lo que estaba, cuál era la atención que estaba recibiendo. Pero brindar información y el dar información da esa sensación de control sin prometer un futuro optimista, porque no lo sabía. Y precisamente el adolescente se planteaba mucho la posibilidad de que la hermana le sucediera, falleciera o quedara con una secuela complicada. Entonces buscar ese punto en el que no nos vamos al escenario más catastrófico, pero tampoco nos vamos al escenario más positivo y más optimista, porque realmente no tenemos esa certeza. No podemos prometer un resultado que realmente no está en nuestro control ni en el de la persona. Técnicas, como les mencionaba, técnicas para calmar la activación fisiológica, como la respiración, como el contacto con la mascota, el tomar agua, sentarse, que también nos hablaba de tener ese contacto con la superficie, muebles, pisos, poner los pies en el piso. También son estrategias, técnicas que buscan la regulación de esa activación fisiológica. Y una vez que llegó la abuela, entonces se cerró la atención, culminamos con esa prestación de servicio, de primeros auxilios psicológicos, porque ya habíamos cumplido con los objetivos. Había escuchado, estaba en la calma, se había apoyado el traslado de la niña y el apoyo hasta que la abuela llegara y el niño estuviera en un espacio seguro, el menor de edad, y se acompañó durante ese proceso. Entonces ya cumplidos con los objetivos de los primeros auxilios psicológicos, pues culmina la atención y
damos por cerrada la intervención en ese momento. Este sería como ese segundo caso que queríamos plantearles, cómo funcionan en diferentes situaciones, ante situaciones médicas o ante eventos críticos muy específicos, cómo podemos observar esa diferencia en los casos cuando la crisis está sucediendo en ese momento y cuando la crisis ya tiene tiempo transcurrida. Tenemos que ir flexibilizando como ese protocolo que tenemos, que como entrenamiento de primeros auxilios psicológicos manejamos, pero que cuando estamos en una situación tenemos que adaptar todas esas estrategias y todas esas competencias a las características muy particulares del caso. Entonces ahora para cerrar, para ir culminando con la actividad de hoy, pues vamos a responder algunas dudas y comentarios. Sé que en el chat nos han dejado algunas dudas, vamos a pasar a responderlas. Sí, inicialmente Catherine y Ana habían colocado dos dudas que tenían, que respondía a si la persona no responde a estímulos externos o la persona está en un caso de ideación suicida o ataques de pánico, cómo podían, o sea, si no se aplica primeros auxilios psicológicos, ¿qué es lo que se aplicaría en ese caso? La respuesta a esas preguntas que tenían inicialmente es: para eso tenemos las otras intervenciones. Esa es otra de las competencias que tenemos que tener cuando nosotros nos entrenamos en atención primaria. Porque si no lo podemos atender desde primeros auxilios psicológicos, los hacemos o de intervención en emergencia. Ya cuando pasemos a ese taller verán por qué responde a esa modalidad como tal. Y posteriormente tenemos otra que es la terapia de objetivos limitados. Lo que nosotros tenemos que saber diferenciar en qué caso aplicar qué. Y como vemos en esto, tal cual como comentaba la profesora Purificación, la idea no es hacer terapia, la idea no es que las estrategias que se le están dando a la persona respondan a comprender y etiquetar qué es lo que está sucediendo, sino a gestionar la emergencia que está sucediendo. Vemos que en ambos casos lo que se hizo fue contacto con otros entes. Bueno, lo que estaba señalando Susan, en ambos casos lo que se hace es el contacto. La pregunta de qué hacer, tomemos el criterio de temporalidad. Primeros auxilios psicológicos son la primera acción en las primeras 72 horas. Una vez pasadas las 72 horas, pasamos a atención en emergencia como estrategia, y si continúa el evento crítico, pasamos a terapia de objetivos limitados. Ana nos hacía la digresión de ataques de pánico. O sea, el ataque de pánico es una situación contextual, in situ. Lo que nosotros podemos hacer, recuerden que primeros auxilios psicológicos también lo pueden aplicar personas que no son psicólogos, es contener y acompañar. Ahora, la parte terapéutica implicaría que esa persona que tuvo el ataque de pánico, y Ana colocaba específicamente una situación del metro de Caracas, acompañar y sugerir como especialistas la atención especializada a mediano y largo plazo. En el caso de las preguntas de Catherine, Catherine nos colocaba dos situaciones bien específicas: un paciente en shock psicológico, no se mueve, está en una situación, si se quiere, de muchísimo compromiso, y la presencia de ideación suicida. El año pasado, la Federación de Psicólogos realizó contacto con un experto de la Universidad de Manizales, que es experto en suicidología. Hay todo un programa de intervención para abordaje de ideación y tratamiento en caso de personas con ideación suicida. Me gustaría hacer la salvedad: nosotros partimos de un principio de sensibilización a la persona y a sus familiares. Cuando hay ideación suicida, la posibilidad de que se ejecute el suicidio es de un 90%. Esa fantasía de que el que dice que se va a suicidar no lo hace,
no es cierta, eso es fantasía, eso es un mito. Y por eso es importante que desde nuestro papel en primeros auxilios psicológicos, aparte de acompañar, también es sensibilizar tanto a la persona como al grupo para que busquen ayuda especializada y, de ser preferible, alguien que tenga entrenamiento en manejo de suicidio. Porque hay muchos mitos, incluso en los profesionales de la salud, sobre cómo se debiese abordar o no la ideación suicida. Disculpa, Susan, es que hubo un break allí y tomé la palabra. Continúa, por favor. Tranquila, no hay problema, profe. No, creo que eso terminaba como de responder esas preguntas, que nosotros tenemos que saber diferenciar cuándo aplicar uno y cuándo aplicar otro. Y eso responde a nosotros, porque recordemos que los primeros auxilios psicológicos pueden hacerlo personas que tengan entrenamiento, pero que no necesariamente son psicólogos. Y los ataques de pánico, la ideación suicida y el shock psicológico que puede tener la persona y no responde a estímulos externos, todo eso debe tratarse de forma especializada con personas que sepan del tema y, bueno, puedan abordarlo. Entonces, esa competencia debemos agregarla al perfil, y es conocer cuándo se debe aplicar una y cuándo aplicar otras. Muy bien. Voy a ir leyendo las otras preguntas que estaban acá, ¿no? Sí, adelante. Ajá. Arelis nos comenta, ¿cuál sería la manera idónea de brindar primeros auxilios psicológicos a distancia a un paciente ubicado en un centro asistencial aislado por estar diagnosticado con COVID-19, el cual presenta sintomatología ansiosa, además de dificultad respiratoria? Sí, esa es una pregunta muy interesante, le estaba señalando Arelis, porque varios médicos se han dirigido a nosotros preguntando cuál es la participación del psicólogo con los pacientes que tienen un diagnóstico de COVID y están hospitalizados. Incluso hay relato de casos donde el cuadro de distrés respiratorio se agrava por el componente ansiógeno. Desde el punto de vista fisiológico, el paciente no presenta una sintomatología COVID tan acentuada y por la presencia del cuadro de ansiedad se exacerba. Lo que nos están solicitando es tener una participación directa y presencial con todas las medidas de bioseguridad. Si eso no fuese posible, cosa que en este momento es bien complicada también por todo lo que implica la flexibilización y la semana de rigidez, el 7x7, que es nuestro régimen de confinamiento, por lo menos en Venezuela, lo que se está haciendo es entrenar al médico tratante, personal de enfermería, o sugerir cuál pudiese ser el abordaje de acompañamiento y diferenciación. Porque sin duda alguna el médico y el personal de salud física están entrenados para discriminar patrones fisiológicos, obviamente. A nosotros nos corresponde sensibilizar sobre la presencia de los indicadores más psicológicos. Tenemos el caso de una persona en el oriente del país, un joven de 38 años, deportista, que no tenía ningún elemento que lo comprometiese más allá del problema del COVID, y este joven fallece de un ataque cardíaco una vez que le dicen que está diagnosticado con COVID. El síndrome de Takotsubo está descrito, que es el síndrome del corazón roto, donde una situación de emergencia o una situación de shock provoca en la persona una alteración cardíaca importante. El cuestionamiento de los médicos era que ellos no consideraron que decirle al chico que tenía COVID, discúlpenme el uso del término chico, decirle que tenía COVID pudiese ser para él tan impactante. Pero estamos hablando de un joven de 38 años, deportista, de alto mantenimiento, de alto impacto, y cuando le dicen que está enfermo, bueno, realmente para él fue una situación importante. Entonces, sensibilizar al personal de salud, a quien también debemos proteger. Recordemos que nuestro personal de salud está ya a nivel de burnout, con un compromiso también importante a nivel de su salud psicológica, y es tarea pendiente para nosotros proteger y acompañar al personal de salud. Y en dado caso, no nos queda de otra por los momentos, porque incluso el acceso a los espacios donde están los pacientes diagnosticados está totalmente restringido, solamente autorizado para personal especializado. El otro apoyo son los familiares, indudablemente, que además también presentan mucha ansiedad y mucha angustia al respecto. Buenísimo, profe. Gracias. Miriam nos comenta, ¿cómo manejar la falta de cumplimiento del plan de acción o recomendaciones por parte del paciente? Esto porque he percibido en muchos casos la expectativa del paciente o familiares de que es él o la psicóloga quien debe resolver el problema.
Bueno, yo apuntaría a de qué forma estamos generando el plan de acción. Más que el cumplir o no el plan de acción, eso llama la atención a qué está pasando con ese plan de acción que la persona no se adhiere a él, que podría tener que ver con que las necesidades que tiene esa persona particularmente están quedando de lado y entonces la persona va a preferir al momento de establecer un plan, si el plan no responde a las necesidades particulares, a las prioridades de esa persona, entonces va a tomar un camino diferente al plan que se genera, porque el plan generado por el profesional va por vías diferentes a lo que está necesitando esa persona. Entonces eso también apunta a lo que hablábamos hace unas láminas atrás, de tomar en cuenta cuáles son las prioridades y la situación de la persona más que las prioridades que yo estoy viendo. Por supuesto que si hay un riesgo claro y notorio, pues lo tengo que hacer ver y dirigir la atención hacia allá. Pero también a través de estrategias, por ejemplo, como la psicoeducación y explicar por qué ese plan de acción sería el más adecuado. Porque con la información que yo le brindo y qué es lo que va a obtener la persona con el plan que estamos generando, y un plan que se genera en conjunto, no impuesto, entonces es cuando la persona va a entender qué es lo que va a lograr a través de ese plan y probablemente va a aumentar la adherencia a ese plan de acción. Aclarar, por supuesto, Buenísimo. que no va a ser perdón, Susan, que no va a ser el profesional el que va a resolver. Que si bien nosotros estamos, cuando aplicamos PAP, en un rol más directivo que cuando estamos en psicoterapia, no somos nosotros los que vamos a resolver directamente, sino que el proceso de resolución de problemas es para la persona o para la familia, y nosotros lo que vamos es a potenciar esos recursos y a visibilizar esas vías para que logren utilizar sus recursos y conseguir el objetivo. Pero no somos nosotros los que vamos a resolver directamente el problema que está presentando. Me gustaría agregar una información. Hay muchas preguntas que aluden al tiempo. ¿Cuánto tiempo dura la intervención de primeros auxilios psicológicos? ¿Cuántas sesiones? Y completo la información con la atención a pacientes diagnosticados de COVID. Comienzo por el final. Si el paciente está hospitalizado, habría que chequear con el médico tratante o los especialistas si puede hablar por teléfono. Porque obviamente, cierto, si podemos hablar con él directamente sería lo ideal. Pero en ocasiones el paciente presenta un distrés respiratorio tan importante que no está permitido que él tenga algún tipo de conversación, o puede estar entubado, por decirlo. Si está entubado, pues indudablemente el paciente puede estar entubado y consciente. Ahí entramos en toda una situación donde el manejo con el médico tratante tiene que ser de mano a mano. Esto para nosotros es un campo novedoso, todo lo que tiene que ver con el abordaje de COVID. Entonces, la necesidad es que hagamos el enlace con los médicos tratantes y conozcamos exactamente dónde va a estar nuestra participación sin interrumpir, porque ahí el médico sin duda alguna es muy celoso y tiene toda la razón, sin interrumpir lo que son todos los protocolos de abordaje. El tiempo de los primeros auxilios psicológicos no hay un tiempo estipulado. En el caso que me correspondió presentar, yo estuve desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, vía telefónica con la señora. La señora eventualmente cortaba, eventualmente llamaba, fue toda una situación realmente. Hasta que no llegó el psiquiatra, yo no abandoné la comunicación telefónica. Una vez hecho esto, se da por culminado el primer auxilio psicológico, porque es eso, es un abordaje agudo in situ. Terminado esta parte, ya. ¿Puedo hacer seguimiento? Sí, puedo hacer seguimiento. Es más, las personas lo agradecen, porque uno establece una alianza. Pero no hay un tiempo, no hay un número de llamadas. Primeros auxilios psicológicos se realiza todo en un solo acto, en un solo tiempo. Una vez que terminamos el abordaje, si ya pasamos la etapa de primeros auxilios psicológicos, pasamos entonces a atención en emergencias, donde ahí tenemos un protocolo diferente,
y si no, a terapia de objetivos limitados si se sigue prolongando la presencia del incidente crítico, o como el caso que nos planteó Valentina, ya no es la víctima primaria, sino víctimas afectadas o secundarias que también están involucradas en la situación. Hay una pregunta que nos alude a posibilidad de cursos vinculados con manejo de personas con ideación suicida y duelo. Están siendo consideradas para desarrollar los próximos cursos y talleres. Con todo gusto estamos tomando nota de esas solicitudes. Listo. Sí, bueno, acá María José y Erika colocan excelente espacio de formación, gracias por compartir su experiencia, gracias por su valioso aporte. Erika coloca, muy buena toda la información, también interesada en el tema de abordaje de la ideación suicida. José Gregorio coloca, excelente formación. Quisiera agregar un espacio. Este espacio también es un espacio de cuidar al cuidador. Nosotros somos cuidadores y requerimos nuestros límites de protección. Después de toda una tarde en primeros auxilios psicológicos, bueno, ustedes se podrán imaginar, uno termina. Creo que se cortó la Sí, conectividad de la profe Puri, pero sí. siguiendo la idea, uno termina agotado y necesita estrategias de como prestador de servicios, estrategias de ventilación emocional, buscar apoyo del grupo y estrategias que me permitan restablecer mi equilibrio también como prestador de servicio para evitar quemarme, para evitar el desgaste por empatía, que son algunos cuadros que están descritos comúnmente en los cuidadores. Sí, es así. Y acá José Gregorio nos dice que le interesaría el tema del autocuidado para psicólogos, sería excelente tener un taller sobre eso. Bueno, José Gregorio, el taller de intervención en emergencia contiene esta parte del cuidado para el cuidador, que estaría enfocado en psicólogos, ¿no? Entonces, allí vas a poder obtenerlo. Lo importante de todo esto de los primeros auxilios psicológicos, y tal cual como lo comentaba la profe Puri, y lo agregó al perfil, es conocer también cuál es nuestro límite, hasta dónde podemos nosotros actuar y a partir de allí, cuándo necesito derivar para que otras personas también hagan su trabajo. Porque cuando trabajamos desde la atención primaria, muchas veces queremos como ayudar en diferentes áreas y nosotros también tenemos como un límite. Entonces, reconocerlo y darnos cuenta de que existe nos va a ayudar a poder gestionar esa crisis y ayudar al otro de forma más eficaz. Bueno, creo que no hay más preguntas, sino agradecimientos, peticiones de actividades que tengan que ver con la actualización en psicoterapia, o agradecernos por las iniciativas, tanto la participación de nosotras como la organización y las voluntades que se unieron del departamento y de la escuela. Pero creo que más preguntas no veo por aquí. Ha sido un Sí, yo placer tampoco la veo. haberlos acompañado en la mañana de hoy. Va a quedar grabado y les haremos llegar el link si quieren volverlo a ver, si se perdieron alguna parte del taller de hoy, les vamos a enviar el link que va a quedar en el canal de YouTube. Una vez que ingresen, pues suscríbanse al canal de YouTube del departamento, porque ahí vamos a estar subiendo todas las actividades de este ciclo de actualización, y otras actividades adicionales que se hagan van a estar siendo montadas en el canal. Entonces aprovechen de suscribirse al canal para que estén atentos a un nuevo canal de información.
Creo que con esto La podemos... profesora Purificación ofrece disculpas, se le cayó la conexión a internet, pero bueno, ya se cerró la idea de lo que la profe quería terminar de comentar. Creo que podemos cerrar el canal. El canal ya se los voy a colocar en el chat. ¿Dónde puedes comunicarte, Luisana, para tener mayor información sobre PAP? Ya te envío el correo por acá por el chat para que nos escribas por allí. Porque bueno, recordemos que el tema de PAP es como bastante amplio, sin embargo, este fue enfocado en el espacio de a distancia. Pero sí es importante de que si ustedes consideran que necesitan una, un taller que responda a estos primeros auxilios psicológicos en general, pues bueno, nos los hacen saber para nosotros montar el taller y poder ofertarlo. Listo, ya envié el correo. Bueno, creo que podemos dar por finalizada La el actividad, taller del día de hoy. y estén atentos a las siguientes actividades, tanto la continuidad de este taller como las otras actividades del departamento. Un placer haberlos acompañado el día de hoy. Gracias.